Colonia, otoño de 1492. La ciudad renana se extendía a orillas del río, sus torres góticas alzándose hacia un cielo de plomo. La catedral de Colonia, aún en construcción después de más de 200 años, dominaba el horizonte como un gigante de piedra que nunca terminaría de despertar. Y junto a ella, rodeado por muros altos y jardines silenciosos, se encontraba el convento de Santa Clara. Era un lugar de clausura estricta, donde las mujeres que entraban raramente salían. Algunas lo elegían voluntariamente, buscando refugio del mundo. Otras eran enviadas por familias que no podían mantenerlas o casarlas, y unas pocas, muy pocas, eran seleccionadas para propósitos especiales, como las 100 jóvenes que llegaron esa fría mañana de octubre. El cardenal Heinrich von Schönberg observaba desde la ventana de su despacho mientras las carretas llegaban una tras otra. Eran muchachas jóvenes, entre 14 y 18 años, todas vestidas con túnicas grises simples, sus cabezas cubiertas con velos blancos. Venían de toda la región, hijas de comerciantes, de artesanos, de pequeños nobles empobrecidos. Todas habían sido cuidadosamente seleccionadas. Heinrich era un hombre imponente de 52 años, con rostro angular, ojos oscuros profundos y una presencia que hacía que otros instintivamente bajaran la mirada. Había ascendido en las filas de la iglesia no por nacimiento noble, aunque su familia era respetable, sino por puro fervor religioso y voluntad de hierro. Era conocido en toda Alemania como el Purificador. Durante sus 20 años como inquisidor, había erradicado la herejía de docenas de ciudades. Había quemado a cientos de brujas, herejes y blasfemos. Pero ahora, como cardenal, tenía una misión más importante: purificar no solo a los pecadores, sino a aquellos destinados a servir a Dios. Eminencia, su asistente, el padre Albrecht, entró al despacho. Las últimas han llegado. Son exactamente 100, como ordenasteis. Bien. Heinrich no apartó la mirada de la ventana. ¿Has verificado sus historias? ¿Sus familias? Sí, eminencia. Todas vienen de familias piadosas. Ninguna tiene antecedentes de herejía. Todas han expresado el deseo de dedicar sus vidas a Cristo. El deseo no es suficiente. Heinrich se volvió su mirada intensa. El camino hacia Dios está pavimentado con sufrimiento. Solo a través del dolor podemos quemar el pecado original que todos llevamos desde Eva. Estas muchachas creen que conocen la fe, pero no conocen nada. Durante los próximos 40 días les enseñaré el verdadero significado de la devoción. Albrecht tragó saliva. Conocía la reputación del cardenal. Sabía que sus métodos eran extremos. ¿Y las familias? ¿Saben lo que implicará el ritual? Les he dicho lo necesario, que sus hijas participarán en un retiro espiritual de 40 días, que emergerán purificadas, listas para tomar sus votos finales como esposas de Cristo. Lo demás no es su preocupación. Se dirigió hacia la puerta. Reúne a las muchachas en el claustro. Es hora de comenzar. Las 100 novicias se congregaron en el claustro del convento, de pie en filas perfectas sobre las piedras frías. El aire olía a incienso y a la humedad del río cercano. Algunas temblaban. Del frío o del nerviosismo era difícil decir. Otras mantenían expresiones serenas, sus manos entrelazadas en oración. El cardenal von Schönberg entró al claustro seguido por Albrecht y otros 5 sacerdotes. Su presencia pareció succionar el aire del espacio cerrado. Las muchachas bajaron la mirada instintivamente. «Hijas de Dios». Su voz resonó entre las columnas de piedra. «Habéis sido elegidas entre miles. No porque seáis las más inteligentes, o las más hermosas, o las más nobles, sino porque vuestras almas han sido juzgadas dignas de purificación». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Todas las mujeres llevan el peso del pecado de Eva. La primera que desobedeció a Dios, que comió del fruto prohibido que trajo la muerte al mundo. Ese pecado vive en cada una de vosotras, corrompiendo vuestras almas desde el nacimiento. Una de las muchachas, una rubia de 15 años llamada Greta, levantó ligeramente la mirada. Heinrich la vio y clavó sus ojos en ella hasta que la joven volvió a bajar la vista, temblando. Durante los próximos 40 días, 40, el número sagrado de la prueba de Cristo en el desierto, seréis sometidas a un ritual de purificación. Aprenderéis lo que significa sufrir por Dios,
Aprenderéis que el cuerpo es débil, pero el espíritu puede ser forjado en acero a través del dolor. Se acercó a la primera fila, caminando lentamente entre las muchachas. Algunas retrocedieron involuntariamente ante su proximidad. El ritual tiene reglas simples. Obedeceréis sin cuestionar, rezaréis cuando se os ordene, ayunaréis cuando se os ordene, y aceptaréis el castigo cuando vuestras almas demuestren debilidad. ¿Está claro? Sí, eminencia, respondieron las voces al unísono, algunas firmes, otras temblorosas. ¿Y si alguna de vosotras no puede soportarlo? Si vuestra fe es demasiado débil... Heinrich sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. Entonces no erais dignas de servir a Dios y seréis expulsadas en desgracia. Vuestras familias sabrán de vuestro fracaso. Vuestra comunidad sabrá de vuestra debilidad. Era una amenaza efectiva. En 1492, ser expulsada de un convento en desgracia significaba la ruina social. Ninguna familia respetable aceptaría de vuelta a tal hija. Ningún hombre la tomaría como esposa. Pero si soportáis, continuó Heinrich, si emergéis purificadas al otro lado, seréis verdaderas esposas de Cristo, puras, santas, dignas. Se volvió para irse, luego se detuvo. Ah, una cosa más. Durante los próximos 40 días no hablaréis. El silencio es sagrado. Solo a través del silencio podemos escuchar la voz de Dios. Cualquiera que rompa el silencio será severamente castigada. Y con eso salió del claustro, dejando a 100 muchachas aterrorizadas en un silencio denso como la niebla. Las novicias fueron conducidas a sus celdas, pequeñas habitaciones de piedra con solo un catre de paja, un crucifijo en la pared y una ventana angosta. No había calefacción, no había comodidades, solo frío, piedra y aislamiento. Entre las 100 había una muchacha que no había mostrado miedo cuando el cardenal habló, no había temblado. No había bajado la mirada por terror, sino por respeto tranquilo. Se llamaba Agnes, aunque nadie lo sabía aún. El cardenal no había pedido sus nombres, solo sus almas. Tenía 17 años, cabello castaño oscuro que caía en ondas suaves hasta sus hombros, y ojos de un gris claro que parecían ver más de lo que deberían. Mientras las otras muchachas lloraban en sus celdas esa primera noche, Agnes se arrodilló frente al crucifijo y rezó. No con miedo, no suplicando misericordia, sino con una calma profunda, como si estuviera conversando con un viejo amigo. 2 celdas más allá, Greta sollozaba contra la pared de piedra. Había sido enviada al convento por su familia porque no había dote para casarla. No había querido venir, no tenía vocación, solo tenía miedo. Dios, por favor, susurraba, por favor, ayúdame a sobrevivir esto. Pero Dios parecía muy lejos esa noche. Solo el frío y la oscuridad respondían. En su despacho, el cardenal Heinrich von Schönberg también rezaba, pero sus oraciones eran diferentes. Señor, dame fuerza para hacer tu trabajo, para quemar el pecado de estas almas, para forjarlas en herramientas dignas de tu gloria. Y si alguna es demasiado débil, demasiado corrupta, revélamelo para que pueda ser eliminada. Se persignó y fue a su cama. Dormiría bien esa noche. Siempre dormía bien cuando estaba haciendo el trabajo de Dios. No sabía aún que entre esas 100 muchachas había una cuya fe, cuya compasión, cuya humanidad simple y pura lo llevarían a cuestionar todo lo que creía saber sobre Dios, el pecado y la salvación. No sabía que Agnes sería su perdición, o quizás su única oportunidad de redención. Día 1. El ayuno. Las campanas del convento repicaron a las 4 de la madrugada, arrancando a las novicias de sus escasos sueños. El aire en las celdas era tan frío que podían ver su propio aliento formando nubes blancas. La hermana Margarete, una monja mayor de rostro severo, recorrió el corredor golpeando las puertas con un bastón. ¡Arriba! ¡A la capilla! Silencio absoluto. Las muchachas salieron tambaleándose de sus celdas, tiritando en sus delgadas túnicas. Se formaron en fila y caminaron hacia la capilla en completo silencio. Algunas lloraban silenciosamente. Otras apenas podían mantener los ojos abiertos. Agnes caminaba en el centro de la fila, sus pasos firmes, su postura erguida. Había dormido poco, pero su rostro mostraba serenidad. En la capilla, el cardenal von Schönberg
las esperaba frente al altar, flanqueado por 6 sacerdotes con velas encendidas. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. «Arrodillaos», ordenó. 100 muchachas cayeron de rodillas sobre el suelo de piedra helada. El frío atravesaba las túnicas, mordiendo la carne. «Durante los próximos 7 días ayunaréis. No comeréis alimento sólido, solo agua y una pequeña porción de pan cada noche. Vuestros cuerpos deben debilitarse para que vuestras almas puedan fortalecerse. La carne es débil, la carne es pecado. Solo cuando la carne sufre, el espíritu puede elevarse». Heinrich caminó lentamente entre las filas de muchachas arrodilladas. «Comenzaremos con la oración de las 100 Avemarías. No os levantaréis hasta que las hayáis completado. Si alguna se desmaya, permanecerá en el suelo hasta que despierte y complete sus oraciones». Y así comenzó. Las muchachas rezaron, y rezaron, y rezaron. Las avemarías se fundían unas con otras hasta que las palabras perdían significado. Las rodillas se entumecían, los estómagos gruñían con hambre. Algunas comenzaron a mecerse, mareadas. Greta fue la primera en desplomarse, su cuerpo cayendo hacia adelante con un golpe sordo. Los sacerdotes no se movieron. Heinrich simplemente la observó con expresión indiferente. «Dejadla. Cuando despierte, completará sus oraciones». Más cayeron. 5, 10, 20. Sus cuerpos esparcidos por el suelo de la capilla como muñecas rotas. Agnes permaneció arrodillada. Sí, sentía el dolor en sus rodillas. Sí, sentía el hambre en su estómago. Pero había algo más, una quietud interior que la sostenía. Rezaba no por miedo al castigo, sino porque genuinamente creía que alguien escuchaba. Heinrich la notó. Entre todas las muchachas, las que lloraban, las que se desmayaban, las que temblaban, ésta permanecía inmóvil, serena, como si el sufrimiento no la tocara. Eso lo irritó de una manera que no podía explicar. Día 7. La primera flagelación. Una semana de ayuno había transformado a las novicias. Sus rostros estaban demacrados, ojeras profundas bajo sus ojos. Algunas habían perdido tanto peso que sus túnicas colgaban sueltas. El hambre constante había erosionado su resistencia, dejando solo el miedo y la desesperación. Pero Agnes permanecía igual, más delgada, sí, pero sus ojos conservaban esa claridad perturbadora. Ese día, Heinrich ordenó la primera flagelación comunal. «El cuerpo es el templo del pecado», proclamó mientras los sacerdotes distribuían pequeños látigos de cuero. «Debe ser castigado, purificado a través del dolor. Cada una tomará el látigo y golpeará su propia espalda. 20 latigazos, no menos». Las muchachas miraron los látigos con horror. Algunas comenzaron a sollozar, silenciosamente, pues el habla seguía prohibida. «Ahora», la voz de Heinrich cortó el aire como un trueno. Con manos temblorosas las novicias comenzaron. El sonido del cuero contra carne llenó la capilla. Gritos ahogados, gemidos de dolor, el olor a sudor y miedo. Heinrich caminaba entre ellas, observando, verificando que cada golpe fuera suficientemente fuerte. Cuando una muchacha golpeaba demasiado suavemente, él mismo tomaba el látigo y demostraba la fuerza apropiada. Así, para Dios, nada menos que vuestro máximo sufrimiento es aceptable. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en Agnes. Ella sostenía el látigo, pero algo en su postura era diferente. No había terror en sus ojos. ¿Había aceptación? ¿Resignación? ¿O era algo más? Levantó el látigo y lo dejó caer sobre su espalda. El golpe fue firme, pero no salvaje. Cada uno de los 20 golpes administrado con la misma medida precisa. No intentaba evitar el dolor, pero tampoco lo buscaba con el fervor masoquista que Heinrich esperaba. Cuando terminó, bajó el látigo y se arrodilló, sus ojos cerrados en oración. Su espalda sangraba. Heinrich podía ver las manchas rojas expandiéndose en la túnica gris, pero su rostro permanecía sereno. Esa serenidad lo enfureció de una manera que no comprendía. «Tú», señaló a Agnes, «acércate». Agnes se levantó y caminó hacia él, sus pasos firmes a pesar del dolor que debía estar sintiendo. Se detuvo frente al cardenal y levantó la mirada para encontrarse con la suya. Y en ese momento,
Heinrich sintió algo que no había sentido en décadas: incertidumbre. Los ojos de esta muchacha no mostraban el miedo que esperaba. No mostraban el dolor quebrado que había visto en miles de otros. Mostraban compasión. Compasión. Por él. Era absurdo. Él era el que tenía el poder. Él era el instrumento de Dios. Ella era solo una novicia, una muchacha sin nombre que debía ser moldeada y purificada. Y sin embargo, en sus ojos grises había algo que lo hacía sentir expuesto, como si ella pudiera ver dentro de él y encontrar algo que él mismo había enterrado hacía mucho tiempo. «Tus golpes eran demasiado suaves», dijo finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía. «Debes aprender a sufrir apropiadamente por Dios». Agnes no respondió. No podía, el voto de silencio seguía vigente, pero inclinó la cabeza ligeramente, no en sumisión, en reconocimiento. Heinrich apartó la mirada primero. «Regresa a tu lugar». Mientras Agnes se alejaba, Heinrich sintió algo perturbador en su pecho, algo que no había sentido en años. Duda. Día 15. La vigilia de la medianoche. Las noches eran las peores. Después de días de ayuno, oración constante y autoflagelación, las muchachas apenas podían mantenerse despiertas, pero Heinrich había ordenado vigilias nocturnas. Cada noche, a la medianoche, las campanas sonaban. Las novicias debían levantarse y pasar 3 horas en la capilla, de rodillas, en oración silenciosa. Si alguna se dormía, los sacerdotes las despertaban con cubos de agua helada. Era la 15ª noche cuando ocurrió el primer intento de fuga. 2 muchachas, hermanas de 16 y 17 años, llamadas Elsa y Hilde, intentaron escapar durante la vigilia. Aprovecharon un momento en que los sacerdotes estaban distraídos y corrieron hacia las puertas del convento. No llegaron lejos. Los guardias las capturaron en el jardín. A la mañana siguiente, Heinrich convocó a todas las novicias al claustro. Elsa y Hilde estaban atadas a 2 postes en el centro, sus rostros pálidos de terror. Estas 2 han demostrado que sus almas no son dignas de purificación. Heinrich proclamó: «Han intentado huir de la gracia de Dios. Por lo tanto, serán castigadas para que todas aprendáis lo que sucede cuando la fe vacila». Asintió a los sacerdotes. Cada uno sostenía un látigo largo. Lo que siguió fue brutal. Los látigos cayeron sin piedad. Las muchachas gritaron. El voto de silencio aparentemente no aplicaba cuando Dios castigaba, hasta que sus voces se rompieron. La sangre manchó los postes. Las otras novicias observaban, obligadas a presenciar, muchas llorando silenciosamente. Agnes también observaba, pero sus ojos no mostraban horror. Mostraban una tristeza profunda y antigua, como si estuviera presenciando no solo este castigo, sino todo el sufrimiento del mundo. Cuando terminó, Elsa y Hilde colgaban inconscientes de sus ataduras. «Que sean expulsadas», Heinrich ordenó. «Sus familias serán informadas de su vergüenza». Los guardias las cortaron y arrastraron sus cuerpos fuera del claustro. Heinrich se volvió hacia las novicias restantes. «Que esto sea una lección. Ahora son 98. Espero que todas las que permanecéis seáis más fuertes que estas débiles». Mientras las muchachas eran conducidas de regreso a sus celdas, Heinrich sintió de nuevo esos ojos grises sobre él. Se volvió bruscamente. Agnes lo miraba, no con acusación, no con miedo, con esa maldita compasión otra vez, como si sintiera pena por él. La ira ardió en su pecho. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esta mocosa insignificante a mirarlo con piedad? «Tú», señaló a Agnes, «quédate». Las otras novicias se fueron. Agnes permaneció, sola en el claustro con el cardenal. Heinrich se acercó lentamente, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. «¿Qué ves cuando me miras?», preguntó, su voz baja y peligrosa. Agnes no podía responder. El silencio seguía vigente, pero sus ojos decían todo. Veía a un hombre que había confundido el dolor con la santidad, que había confundido el miedo con el respeto, que había enterrado su propia humanidad tan profundamente que había olvidado que alguna vez estuvo allí. Heinrich leyó todo eso en su mirada, y algo dentro de él se retorció. «No me mires así», susurró, y por primera vez en décadas su voz tembló. «No tienes derecho a juzgarme. Soy un siervo de Dios». Agnes inclinó la cabeza.
Y Heinrich no supo si era acuerdo o negación. «Vete», dijo abruptamente. «Vuelve a tu celda». Agnes se fue, sus pasos suaves sobre la piedra. Heinrich se quedó solo en el claustro, mirando sus propias manos como si las viera por primera vez. Manos que habían torturado, manos que habían matado, manos que creía estaban haciendo el trabajo de Dios. ¿Pero lo estaban? Sacudió la cabeza violentamente. Por supuesto que sí, por supuesto. Era solo el cansancio, el peso de sus responsabilidades, nada más. Pero esa noche, Heinrich von Schönberg no durmió bien. Soñó con ojos grises llenos de compasión que lo miraban mientras ardía. Día 25. La quebrada. Para el día 25, 20 novicias más habían sido expulsadas, algunas por colapso físico, otras por colapso mental. Se habían vuelto histéricas, incapaces de funcionar. Una había intentado suicidarse arrojándose desde la ventana de su celda. Sobrevivió, pero con ambas piernas rotas, y fue enviada de vuelta a su familia en desgracia. Quedaban 78. Todas estaban al borde de la ruptura, esqueléticamente delgadas, cubiertas de moretones y cicatrices de las autoflagelaciones. Sus ojos hundidos y vidriosos. Se movían como sonámbulas, sus espíritus casi quebrados, todas excepto una. Agnes había sufrido como las demás. Su cuerpo mostraba las mismas marcas de privación y castigo, pero algo en ella permanecía intacto. Esa llama interior que Heinrich no podía comprender y no podía extinguir. La observaba constantemente ahora. No podía evitarlo. Entre todas las muchachas rotas y desesperadas, ella destacaba como una vela en la oscuridad, y eso lo enfurecía, y lo fascinaba, y lo aterrorizaba. Esa noche, durante la vigilia, sucedió algo que nadie esperaba. Una de las novicias, una muchacha llamada Catarina, que había sido particularmente devota, comenzó a reír. Suave al principio, luego más fuerte. Una risa alta, histérica, completamente inapropiada. Los sacerdotes corrieron hacia ella, pero antes de que pudieran detenerla, habló, rompiendo el voto de silencio. «Es una farsa», gritó, su voz quebrándose. «Todo es una farsa. No hay Dios aquí. Solo hay dolor. Solo hay un hombre enfermo que disfruta torturando niñas», señaló directamente a Heinrich. «Tú no sirves a Dios. Sirves a tu propia crueldad. Eres un monstruo disfrazado de santo». El silencio que siguió fue absoluto. 77 pares de ojos miraban horrorizados y fascinados. Heinrich caminó lentamente hacia Catarina, su rostro una máscara de hielo. «Blasfemia», dijo simplemente. Asintió a los sacerdotes, quienes agarraron a la muchacha. «Lleváosla. Será quemada mañana al amanecer». Un jadeo colectivo. Habían escuchado de expulsiones, de castigos, pero ¿ejecución? «Que todas aprendáis». Heinrich alzó la voz. «La blasfemia no puede ser tolerada. Esta criatura ha permitido que el demonio hable a través de ella. Debe ser purificada por el fuego». Catarina fue arrastrada, gritando, luchando, y entonces Agnes hizo algo impensable. Se levantó. El movimiento fue tan inesperado que todos se quedaron congelados. Agnes caminó hacia Heinrich, sus pasos firmes a pesar del hambre y la fatiga. Se detuvo frente a él y, rompiendo el voto de silencio por primera vez, habló. Su voz era suave, pero clara, resonando en el silencio de la capilla. No, una sola palabra, pero cargada de un peso que hizo que Heinrich retrocediera involuntariamente. «No permitiré que matéis a una niña asustada por decir lo que todas pensamos». Los ojos de Heinrich se ensancharon con shock e ira. «¿Cómo te atreves?» «Soy Agnes», interrumpió, y aunque su voz seguía siendo suave, había acero en ella. «Y he permanecido en silencio durante 25 días. He aceptado vuestros castigos, he rezado vuestras oraciones. Pero esto no puedo aceptarlo». Se volvió mirando a las otras novicias. «¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Quemar a una muchacha por decir la verdad? ¿Es esta la purificación que buscáis? ¿O es solo crueldad disfrazada de piedad?» Las palabras golpearon a Heinrich como bofetadas físicas, porque en el fondo, en un lugar que había intentado enterrar durante décadas, sabía que tenía razón. «Silencio», susurró, pero su voz carecía de su autoridad habitual. «Silencio». Agnes dio un paso más cerca.
sus ojos grises fijos en los suyos. «He visto vuestro dolor», dijo, tan suave que solo él podía escuchar. «He visto cómo os odiáis a vos mismo, cómo confundís el dolor con la santidad, porque es la única forma que conocéis de sentir algo. No, pero Dios no quiere nuestro dolor, Dios quiere nuestro amor, nuestra compasión, nuestra capacidad de ver el sufrimiento y elegir la misericordia». Sus palabras rompieron algo dentro de Heinrich, algo que había estado agrietándose durante 25 días mientras observaba a esta muchacha que se negaba a romperse. Se tambaleó hacia atrás, su mano buscando soporte contra un pilar. «Guardias», su voz sonaba hueca. «Llevadla, llevadla a mi despacho. Debo interrogarla en privado». El despacho del cardenal estaba iluminado solo por velas. Las sombras danzaban en las paredes de piedra, haciendo que los rostros de los santos pintados parecieran moverse, juzgar, observar. Agnes fue llevada adentro por 2 guardias, pero Heinrich los despidió con un gesto. «Dejadnos y que nadie nos interrumpa». Los guardias intercambiaron miradas, pero obedecieron. La pesada puerta de roble se cerró, dejando al cardenal y a la novicia solos. Por un largo momento ninguno habló. Heinrich permanecía de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad del jardín del convento. Agnes esperaba en el centro de la habitación, sus manos entrelazadas tranquilamente frente a ella. «¿Sabes lo que he hecho a otros que me han desafiado?» Heinrich finalmente habló sin volverse. «He quemado herejes, he ahogado brujas, he destruido familias enteras por menos de lo que tú acabas de hacer». «Lo sé», Agnes respondió con calma. «¿Y no tienes miedo?» «Tengo miedo, pero hay cosas más importantes que el miedo». Heinrich se volvió bruscamente, su rostro contorsionado por emociones que no había permitido sentir en décadas. ¿Cómo qué? ¿Como tu arrogancia? ¿Tu presunción de saber mejor que un príncipe de la iglesia lo que Dios quiere? ¿Como la verdad? Agnes lo miró directamente. ¿Y la compasión? ¿Y la negativa a permanecer en silencio cuando una inocente va a ser asesinada? No era inocente. Blasfemó contra mí, no contra Dios, contra vos, y solo dijo lo que era verdad. Heinrich cruzó la habitación en 3 zancadas, deteniéndose tan cerca de Agnes que podía ver el pulso en su cuello. Tan joven, tan frágil. Podría romperla con sus propias manos, pero ella no retrocedió, no tembló, solo lo miró con esos ojos grises imposibles. «¿Quién eres?», susurró Heinrich. «¿Qué eres? He visto a cientos de muchachas pasar por mis manos. Todas se rompen, todas lloran, todas suplican. Pero tú no. Solo soy Agnes, una muchacha de Aquisgrán, hija de un tejedor. Nada especial. Mientes. Hay algo en ti, algo que...» Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. «Algo que me hace dudar». «¿Dudar de qué?» «De todo», estalló apartándose de ella. «De mi propósito, de mi fe, de todo lo que he hecho durante 30 años. Cuando me miras con esos ojos, cuando veo esa compasión maldita, comienzo a preguntarme si todo lo que he hecho ha sido en vano, si he estado sirviendo a Dios o solo a mi propio ego enfermo». Se dejó caer pesadamente en su silla, enterrando el rostro en sus manos. «Dios mío, ¿qué me has hecho?» Agnes se acercó lentamente, sus pasos suaves sobre el suelo de piedra. Se arrodilló frente a él, no en sumisión, sino en solidaridad con su dolor. «No os he hecho nada, Eminencia. Solo os he mostrado lo que ya sabíais en vuestro corazón. No sé nada». La voz de Heinrich se quebró. «Pensé que sabía. Pensé que era simple. Pecado y virtud. Bien y mal. Dolor y purificación. Pero ahora...» Levantó la mirada hacia ella. «Cuéntame tu historia. ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué te ofreciste para este ritual?» Agnes se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, su postura completamente impropia para una novicia frente a un cardenal. Pero Heinrich no la corrigió. «Mi madre murió cuando yo tenía 10 años», comenzó. «Durante 3 días sufrió de una fiebre terrible. Los médicos no pudieron hacer nada. El sacerdote vino y le dio los últimos ritos. Le dijo que su sufrimiento era la voluntad de Dios, que debía aceptarlo con gratitud. Sus ojos se nublaron con el recuerdo. Pero yo no podía entenderlo. Si Dios amaba a mi madre, ¿por qué la hacía sufrir tanto? El sacerdote dijo que era porque todos somos pecadores, que merecemos el dolor, que solo a través del sufrimiento
podemos expiar nuestros pecados. Así es, Heinrich murmuró, pero sin convicción. No, Agnes sacudió la cabeza. Esa noche sostuve la mano de mi madre mientras moría, y en sus últimos momentos me miró y sonrió, no con dolor, con paz, y supe que Dios estaba allí, no en el sufrimiento, no en el dolor, sino en el amor que compartíamos, en la mano que yo sostenía, en la paz que sentía incluso mientras la perdía. Una lágrima corrió por su mejilla. Ese día aprendí que Dios no es el dolor. Dios es lo que permanece cuando el dolor termina. El amor, la compasión, la conexión entre almas. Heinrich la miraba, su respiración pesada. Y vine aquí, Agnes continuó, porque escuché sobre vuestro ritual. Escuché que ibais a purificar a 100 muchachas a través del sufrimiento, y pensé que quizás podría mostrar que hay otra manera, que la purificación no viene del látigo sino del amor, no del hambre sino de la compasión. Eres una tonta, Heinrich dijo, pero su voz carecía de veneno. Una idealista ingenua que no comprende la naturaleza del pecado. Y vos sí. Agnes lo desafió. ¿Comprendéis realmente el pecado? ¿O solo habéis aprendido a temer y castigar? He estudiado teología durante 30 años, pero ¿habéis amado? ¿Habéis conocido la alegría? ¿Habéis sentido la gracia de Dios no como juez, sino como padre? Heinrich se levantó abruptamente, dándole la espalda. No sabes de lo que hablas. Entonces decidme de vuestro Dios, del Dios al que servís. Heinrich permaneció en silencio durante largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Mi Dios es terrible, es justo pero implacable. Es un Dios que castiga el pecado sin piedad, que exige sacrificio, que requiere sangre para la redención. Ese no es Dios. Agnes se puso de pie. Ese es vuestro miedo vestido de piedad. ¡Cállate! Es vuestro odio hacia vos mismo proyectado en otros. Es vuestra creencia de que merecéis sufrir, así que todos deben sufrir. He dicho que te calles, pero Agnes no se detuvo. Caminó hacia él sin miedo. ¿Qué os hicieron? ¿Qué os pasó para que creyerais que el dolor es la única forma de llegar a Dios? Heinrich se volvió bruscamente, y por primera vez en décadas, lágrimas corrían por su rostro. Nada me pasó. Todo me pasó. Fui criado en la iglesia desde los 7 años. Me enseñaron que el cuerpo es malo, que el placer es pecado, que cada pensamiento impuro me condenaría al infierno eterno. Me golpeaban por sonreír, me castigaban por reír. Me enseñaron que para ser santo debía matar todo lo que era humano en mí. Su voz se quebró completamente. Y lo hice. Maté mi alegría, maté mi compasión, maté mi capacidad de amar. Y pensé que eso me haría santo. Pensé que eso era lo que Dios quería. Se desplomó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo, un cardenal reducido a un hombre roto. Pero ahora tú estás aquí, y me miras con esos ojos, y veo en ti todo lo que maté en mí mismo. Y me pregunto si he desperdiciado toda mi vida sirviendo a un Dios que nunca existió, un Dios que yo inventé para justificar mi propia tortura. Agnes se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas, un gesto completamente inapropiado, una novicia tocando a un cardenal, pero ninguno de los dos se apartó. No es demasiado tarde, dijo suavemente. Podéis elegir diferente, podéis detener este ritual, podéis dejar de causar dolor. No puedo, Heinrich sacudió la cabeza. Si admito que estaba equivocado, si admito que todo lo que he hecho durante 30 años fue una mentira, entonces soy un monstruo. Un asesino. He torturado y matado a cientos en nombre de Dios. ¿Cómo puedo vivir con eso? El primer paso es detenerse. El segundo es buscar el perdón. Y el tercero es perdonarse a sí mismo. Eso es imposible. ¿Lo es? Agnes apretó sus manos. Dios perdonó al ladrón en la cruz. Cristo perdonó a aquellos que lo crucificaron. ¿Quién sois vos para decir que vuestros pecados son demasiado grandes para el perdón? Heinrich la miró. Este hombre que había sido llamado el purificador, cuyas manos habían firmado miles de sentencias de muerte, y por primera vez en 30 años, permitió que algo penetrara su armadura. Esperanza, pequeña, frágil, pero allí. No sé cómo, susurró. Comenzad aquí,
Ahora, liberad a Catarina, terminad el ritual, enviad a las muchachas a casa, y luego encontrad una manera de vivir que no esté construida sobre el sufrimiento de otros. Heinrich cerró los ojos. Durante largo tiempo permaneció así, sus manos aún sostenidas por las de Agnes, luchando con 30 años de certeza que se desmoronaba. Finalmente abrió los ojos. Está bien, lo haré, terminaré el ritual, liberaré a las muchachas. Y Catarina será perdonada. Agnes sonrió, una sonrisa de tal luminosidad que hizo que la habitación oscura pareciera más brillante. Gracias. Heinrich se levantó, ayudando a Agnes a ponerse de pie. Pero tú no puedes quedarte aquí. Si los otros sacerdotes descubren lo que has hecho, lo que me has hecho ver, estarás en peligro. ¿A dónde iría? No lo sé, pero debes irte. Esta noche, antes de que amanezca. Agnes asintió lentamente. ¿Y vos? ¿Qué haréis? No lo sé, admitió Heinrich. Pero por primera vez en 30 años quiero descubrirlo. Quiero ver si puedo ser algo más que el purificador, algo más que un instrumento de dolor. Se acercó a su escritorio y tomó una bolsa de monedas. Toma esto, te llevará lejos. Comienza de nuevo. Vive la vida que yo nunca pude. Agnes aceptó la bolsa, pero no se movió hacia la puerta. ¿Estaréis bien? La pregunta, tan simple, tan llena de genuina preocupación, casi lo quebró de nuevo. No lo sé, pero gracias. Gracias por preguntar. Nadie me ha preguntado eso en... No puedo recordar cuándo. Se miraron por última vez. Un cardenal y una novicia, un hombre roto y la muchacha que le había mostrado que aún podía ser reparado. Vete ahora, Heinrich dijo suavemente, por la puerta trasera del jardín. Los guardias no la vigilan a estas horas. Agnes asintió. Se volvió para irse. Luego se detuvo. Rezaré por vos, eminencia. No con dolor, no con miedo, sino con esperanza de que encontréis la paz que buscáis. Y yo rezaré por ti también. Quizás por primera vez en 30 años. Rezaré con amor en lugar de con miedo. Agnes salió del despacho. Sus pasos suaves se desvanecieron en el corredor oscuro. Heinrich se quedó solo, mirando sus manos. Las mismas manos que habían causado tanto dolor. ¿Podrían alguna vez hacer el bien? Se arrodilló frente al crucifijo en su pared, un gesto que había hecho miles de veces. Pero esta vez, cuando rezó, las palabras eran diferentes. Dios, si estás ahí, si realmente eres amor y no solo juicio, ayúdame. Ayúdame a deshacer el daño que he causado. Ayúdame a encontrar una nueva manera. Y por favor, manténla a salvo. Era una oración simple, humilde, completamente diferente a las que había ofrecido antes. Y por primera vez en su vida, Heinrich von Schönberg sintió que alguien realmente escuchaba, pero en las sombras del convento, otros también escuchaban. El padre Albrecht había estado afuera del despacho. Había escuchado fragmentos de la conversación. Había escuchado suficiente para saber que algo terrible había sucedido. El cardenal von Schönberg había sido corrompido, seducido por una bruja disfrazada de novicia, y Albrecht sabía exactamente qué hacer al respecto. Corrió hacia la celda de los otros sacerdotes, su mente ya formando el plan. El cardenal estaba comprometido, pero el ritual no podía terminar. Demasiado estaba en juego. La reputación de la Iglesia, el poder del clero, su propio futuro. Agnes tendría que morir, y el cardenal tendría que ser silenciado también. Por el bien de la Iglesia, por supuesto. Siempre era por el bien de la Iglesia. Agnes caminaba silenciosamente por el jardín oscuro del convento, siguiendo el camino que Heinrich le había indicado. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas, y solo las estrellas proporcionaban una débil luz. Podía ver la puerta trasera a unos 50 metros de distancia. Libertad, una nueva vida, la oportunidad de vivir según lo que verdaderamente creía. Pero algo la detuvo. Un sonido. Voces susurrantes provenientes de la capilla. Debería seguir caminando. Debería escapar mientras aún podía. Pero algo en esas voces, urgencia, conspiración, la hizo vacilar. Se acercó cautelosamente a una ventana lateral de la capilla. A través del cristal emplomado pudo ver figuras reunidas alrededor de una vela. El padre Albrecht y 5 sacerdotes más.
El cardenal ha sido corrompido. La voz de Albrecht era clara incluso a través del cristal. Esa muchacha, esa bruja, lo ha seducido con sus artes oscuras. Planea terminar el ritual. Planea destruir todo lo que hemos construido. ¿Estás seguro?, preguntó otro sacerdote, un hombre mayor llamado Padre Matías. Lo escuché con mis propios oídos. Hablaba con ella, lloraba, se arrodilló frente a una simple novicia. Está poseído. Debemos actuar. ¿Actuar? Matías frunció el ceño. Es un cardenal. No podemos ¿qué? Proteger la Santa Iglesia. Mantener el orden que Dios nos ha encomendado. Albrecht se inclinó hacia adelante. Si permitimos que esto continúe, todo nuestro trabajo será en vano. Las muchachas hablarán. Dirán que el gran purificador fue derrotado por una simple muchacha. Nuestra autoridad se desmoronará. ¿Y qué propones? La muchacha debe morir esta noche, y el cardenal debe ser contenido hasta que podamos llevarlo ante el arzobispo. Diremos que sufrió un colapso nervioso, que necesita retirarse por su salud. Eso es traición. Es salvación. Albrecht corrigió. La salvación de nuestra iglesia. ¿Estáis conmigo o contra mí? Uno por uno. Los sacerdotes asintieron. Agnes retrocedió de la ventana, su corazón latiendo con fuerza. Tenía que advertir a Heinrich. Tenía que... Una mano la agarró por el hombro. ¿Espiando, muchacha? Se volvió bruscamente. Uno de los guardias del convento la miraba con ojos duros. Yo estaba... Sé exactamente lo que estabas haciendo. El padre Albrecht dijo que podrías intentar escapar. Antes de que Agnes pudiera reaccionar, el guardia gritó, «¡La tengo! ¡La bruja está aquí!». Las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Los sacerdotes salieron corriendo, con Albrecht al frente. «Bien hecho, Friedrich». Albrecht sonrió. «Llévala a las celdas de castigo. La juzgaremos apropiadamente al amanecer». «No». Agnes luchó, pero el guardia era demasiado fuerte. «El cardenal von Schönberg debe saber. El cardenal está indispuesto». Albrecht interrumpió suavemente. «Ya no toma decisiones aquí. Ahora soy yo quien dirige este convento». Agnes fue arrastrada hacia las profundidades del edificio, a las celdas subterráneas, donde las peores transgresoras eran castigadas. Húmedas, oscuras, frías como tumbas. La arrojaron dentro y cerraron la pesada puerta de hierro con llave. «Descansa, bruja». Albrecht se asomó por la pequeña ventana en la puerta. «Al amanecer arderás, y tu corrupto cardenal será enviado lejos, donde no pueda causar más daño». Sus pasos se alejaron, dejando a Agnes sola en la oscuridad. Se arrodilló en el suelo húmedo, sus manos temblando. No por miedo a la muerte, había aceptado esa posibilidad cuando decidió hablar, sino por Heinrich. Si Albrecht tenía éxito, todo lo que habían hablado sería en vano. El cardenal sería silenciado, y el ciclo de dolor continuaría. Cerró los ojos y rezó, no pidiendo ser salvada, pidiendo fuerza, pidiendo que de alguna manera la verdad prevaleciera. En su despacho, Heinrich se había quedado dormido en su silla, exhausto por el peso emocional de la noche. Soñaba, un sueño extraño donde Agnes caminaba a través de un jardín bañado en luz, volviéndose para mirarlo con esos ojos grises, llenos de compasión. Un golpe violento en la puerta lo despertó. «¿Qué?» Se levantó torpemente. La puerta se abrió de golpe. Albrecht entró flanqueado por 4 guardias armados. «Eminencia». La voz de Albrecht era fría. «Lamento informaros que habéis sido relevado de vuestros deberes temporalmente». Heinrich parpadeó confundido. «¿Qué estás diciendo? Habéis sufrido un colapso nervioso. Es comprensible. El trabajo ha sido muy exigente, pero debéis descansar. Los guardias os escoltarán a vuestras habitaciones privadas, donde permaneceréis por vuestra propia seguridad». La comprensión llegó como un rayo. «Agnes, ¿dónde está?» «La bruja ha sido capturada. Será ejecutada al amanecer como corresponde». «No». Heinrich se levantó bruscamente. «Yo ordené». «Con respeto, eminencia, ya no estáis en posición de ordenar nada. Los guardias, por favor». Los guardias avanzaron. Heinrich intentó resistirse, pero eran 4 hombres fuertes contra un hombre de 52 años agotado. Fue arrastrado fuera del despacho, sus gritos resonando por los pasillos. «Albrecht, esto es traición. Eres un
Un siervo fiel de la iglesia. Albrecht terminó calmadamente. A diferencia de vos, que fuisteis seducido por una bruja. Pero no os preocupéis, eminencia. Vuestro legado permanecerá intacto. Diremos que enfermasteis, que necesitabais retiro. Vuestra reputación estará a salvo. Heinrich fue encerrado en sus habitaciones privadas, la puerta cerrada y guardada desde fuera. Se desplomó contra la puerta, golpeándola con sus puños. «Agnes, lo siento, lo siento», pero nadie respondió. Solo el silencio de la noche. En las celdas subterráneas, Agnes permanecía sentada en la oscuridad. Había perdido la noción del tiempo. ¿Cuántas horas habían pasado? ¿2? ¿3? ¿Cuánto faltaba para el amanecer? Entonces escuchó algo. Un sonido que no debería ser posible. Campanas. Las campanas del convento repicaban, pero no era el repique normal para marcar las horas. Era un sonido caótico, frenético, como si alguien las golpeara al azar, o como si nadie las golpeara en absoluto. Agnes se levantó, presionando su oído contra la puerta de hierro. Podía escuchar voces distantes, confusión, gritos. Las campanas continuaban sonando, su clamor llenando la noche. Luego, algo aún más extraño. Pasos que se acercaban por el corredor, rápidos, urgentes. La cerradura giró. La puerta se abrió. Una figura estaba en el umbral, silueteada contra la luz de una antorcha. «Rápido, debemos irnos». Era una de las novicias. No, varias. Greta, quien había sido la primera en desmayarse durante las oraciones, y otras 5 más, todas con expresiones determinadas. «¿Cómo?» Agnes comenzó. «Las campanas», Greta explicó apresuradamente mientras la ayudaba a salir. Comenzaron a sonar solas. Todos corrieron a la torre del campanario para ver qué pasaba. «Robamos las llaves del guardia. Vámonos antes de que regresen». Pero el cardenal von Schönberg lo han encerrado en sus habitaciones. No podemos llegar a él. Pero tú puedes salvarte. Agnes vaciló solo un momento. Luego asintió. El grupo de muchachas corrió por los pasillos oscuros del convento. Las campanas seguían sonando. Ese clamor imposible y frenético. Era como si el edificio mismo estuviera gritando. Llegaron al jardín. La puerta trasera estaba adelante, sin guardias. Todos habían ido a investigar las campanas. «¡Corre!» Greta empujó a Agnes. «Vive por nosotras. Vive por todas las que no pudieron». Agnes miró hacia atrás una última vez, hacia el convento donde 78 muchachas aún estaban atrapadas, hacia las habitaciones donde Heinrich estaba prisionero. «Volveré», prometió. «Encontraré ayuda. Expondré lo que está pasando aquí. Solo vete». Agnes corrió. A través del jardín por la puerta trasera, hacia las calles oscuras de Colonia. Detrás de ella, las campanas continuaban su clamor sobrenatural. En la torre del campanario, Albrecht y los otros sacerdotes miraban con horror las campanas que se balanceaban violentamente, repicando sin que nadie las tocara. Las cuerdas colgaban inmóviles. Sin embargo, las enormes campanas de bronce se movían como si manos invisibles las golpearan. «¿Qué demonios?» Matías se santiguó repetidamente. «Es ella», Albrecht susurró. «La bruja. De alguna manera está haciendo esto, pero está encerrada en las celdas. La brujería no requiere presencia física. Debemos...» Un grito desde abajo interrumpió. «Padre Albrecht, la prisionera ha escapado. Las otras novicias la liberaron». La ira ardió en el rostro de Albrecht. «Encontradla. Registrad cada calle de Colonia si es necesario. No puede haber ido lejos». Los guardias se dispersaron. Pero cuando salieron a la ciudad, se encontraron con un problema. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo, y en las calles laberínticas de Colonia, una muchacha podía desaparecer como fantasma. Buscaron durante horas. Revisaron cada callejón, cada puerta, cada escondite. Pero Agnes había desaparecido completamente, como si la noche misma la hubiera tragado, y las campanas continuaron sonando hasta el amanecer. Luego, tan repentinamente como habían comenzado, se detuvieron. El silencio que siguió era casi más inquietante que el ruido. Cuando el sol finalmente salió, Albrecht permitió que Heinrich fuera liberado de sus habitaciones. El cardenal emergió como un hombre transformado, no con la transformación que Albrecht esperaba.
quebrado, sumiso, sino con algo diferente. Había una quietud en él, una determinación tranquila. ¿Dónde está?, preguntó simplemente. Se escapó. Albrecht admitió a regañadientes. Las campanas. Hubo algún tipo de disturbio sobrenatural. En la confusión, otras novicias la liberaron. Bien. Albrecht parpadeó. ¿Bien? Eminencia, era una bruja. ¿Os corrompió? No me corrompió. Heinrich lo interrumpió, su voz firme. Me salvó. Me mostró lo que había olvidado hace mucho tiempo. Que Dios es amor, no solo juicio. Que la compasión es sagrada, no debilidad. Eminencia, vuestras palabras son herejía, blasfemia. Heinrich sonrió tristemente. Quizás, o quizás son la primera verdad que he dicho en 30 años. Caminó hacia el claustro donde las 78 novicias restantes esperaban, aterrorizadas y confundidas por los eventos de la noche. Hijas, Heinrich habló, y su voz era diferente, más suave, más humana. El ritual ha terminado. Todas sois libres de iros. Gasps de shock. Libres. ¿Después de 26 días de infierno? Os pido perdón, continuó Heinrich, y lágrimas corrían por su rostro. Por el dolor que os he causado, por la crueldad que disfracé de piedad, estaba equivocado, sobre todo. Eminencia, Albrecht protestó. No podéis simplemente... Puedo, y lo haré. Estas muchachas regresarán a sus familias, y yo me retiraré. Escribiré al arzobispo, le explicaré, y aceptaré cualquier castigo que considere apropiado. Se volvió hacia las novicias, muchas de las cuales lloraban, no de tristeza sino de alivio. Id a casa, vivid vuestras vidas, y si podéis, perdonadme algún día por lo que os hice. Una por una, las muchachas se fueron. Algunas corrieron, desesperadas por escapar. Otras se acercaron a Heinrich tocando su mano, susurrando palabras de perdón que él sintió que no merecía, pero aceptó con gratitud. Cuando la última se fue, Heinrich se quedó solo en el claustro vacío. Albrecht se había ido también, probablemente para escribir su propia versión de los eventos al arzobispo. Heinrich se arrodilló en el centro del claustro, bajo el cielo que comenzaba a aclararse. «Gracias», susurró, aunque no estaba seguro a quién. ¿A Dios? ¿A Agnes? ¿A ambos? Gracias por mostrarme el camino de vuelta. Y en algún lugar de Colonia, escondida en la casa de una familia piadosa que le había dado refugio sin hacer preguntas, Agnes sonrió. Había sobrevivido. Heinrich había cambiado. Y las campanas habían sonado cuando más se necesitaba, anunciando no un pecado, sino una redención. Heinrich von Schönberg nunca volvió a ser cardenal. El arzobispo, después de escuchar su confesión completa, lo relevó de todos sus deberes pero no lo excomulgó. En cambio, lo envió a un pequeño monasterio en las montañas, donde pasaría el resto de sus días en contemplación y oración. Pero no era el tipo de oración que había hecho antes. Ahora rezaba con amor, con esperanza, con la creencia de que Dios era más grande que su crueldad, más compasivo que su juicio. Las 78 novicias que sobrevivieron el ritual regresaron a sus vidas. Algunas se casaron, otras se unieron a conventos, pero por elección genuina esta vez, no por obligación. Unas pocas, traumatizadas por la experiencia, nunca se recuperaron completamente. Pero todas recordaban a la muchacha que había desafiado al purificador y había ganado. Agnes nunca regresó a Colonia oficialmente, pero había informes, susurros, de una joven sanadora que viajaba por Alemania, que curaba con hierbas y compasión, que ayudaba a los pobres sin pedir nada a cambio, que enseñaba sobre un Dios de amor, no de miedo. Algunos decían que era solo una mujer normal, otros insistían que había algo especial en ella, que aquellos que miraban sus ojos grises sentían una paz inexplicable, que su presencia traía consuelo a los sufrientes. Y en las noches especialmente oscuras en Colonia, la gente juraba que a veces podían escuchar las campanas del antiguo convento sonando suavemente, no con el clamor frenético de aquella noche fatídica, sino con un repique gentil, pacífico, como si estuvieran bendiciendo la ciudad, recordándoles que la compasión había triunfado sobre la crueldad, que el amor había vencido al miedo, y que a veces una sola voz
Incluso la voz de una muchacha de 17 años sin poder, sin posición, sin nada excepto su fe genuina, podía cambiar el corazón del hombre más implacable. En su celda del monasterio, Heinrich escribía, un manuscrito que eventualmente sería descubierto siglos después, causando controversia en la Iglesia, pero también inspirando reforma. Se titulaba Confesiones de un purificador, cómo una santa disfrazada de pecadora me enseñó lo que significa servir a Dios. En la primera página escribió, su nombre era Agnes, y aunque la Iglesia nunca la canonizará, para mí siempre será santa. No porque realizara milagros, aunque quizás lo hizo en las campanas que sonaron esa noche, sino porque me mostró que la verdadera santidad no está en causar dolor, sino en aliviarlo. No en juzgar, sino en comprender. No en castigar, sino en perdonar. Me mostró a Dios, el verdadero Dios, no el monstruo que yo había inventado para justificar mi crueldad, sino el Padre amoroso que perdona incluso a aquellos que creen que están más allá del perdón. Si lees esto, querido lector, y alguna vez te encuentras en una posición de poder sobre otros, recuerda, la compasión es más fuerte que el miedo, el amor es más poderoso que el castigo. Que una muchacha de 17 años con nada excepto su fe puede derrotar a un cardenal con todo su poder eclesiástico, porque al final Dios no está del lado de los poderosos, está del lado de los compasivos. Heinrich vivió otros 15 años en ese monasterio. Murió en paz, sus últimas palabras siendo, «Gracias, Agnes, por salvar mi alma». Y en algún lugar de Alemania, una sanadora de cabello castaño y ojos grises escuchó las campanas de una iglesia distante y supo, de alguna manera, que Heinrich von Schönberg había encontrado finalmente la paz que buscaba. Sonrió, susurró una oración por su alma y continuó su camino, ayudando, sanando, amando, como Dios siempre había querido.